Como les decía, recuperar lo antes posible a los cuerpos para poder velar a su hermano, su hijo, su padre, su cuñado o su mejor amigo. Ese es el objetivo el primer objetivo del abogado Pedro López Graña, ahora defensor de dos de las familias que han perdido a sus seres queridos. De momento ni siquiera saben si entre las víctimas que han podido identificar están ellos. Así que vamos a hablar en exclusiva aquí en las 7 con Pedro López Graña. José Francisco Bayona, buenos días. Imagino que lo primero de todo es que esas familias puedan tener el cuerpo de su hermano, de su ser querido, para poder velarlo y despedirlo como ellos desean. Sí, así es, María, buenos días. Y no solamente, efectivamente, para poder darle sepultura, para poder despedirse formalmente de ellos, sino incluso para iniciar las acciones legales oportunas. Pedro López Graña, efectivamente, abogado, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Va usted a representar a dos de las familias afectadas por el terrible incendio del pasado domingo. Sí, de momento han acudido a nuestro despacho familiares de dos de las víctimas y, en principio, la idea es ayudarles en todo lo que necesitan y, por supuesto, iniciar la personación tan pronto como sea posible de la acusación particular. Para que pueda comenzarse ese proceso de acusación formal, desde el punto de vista particular, evidentemente, ¿qué tenemos que esperar? Porque yo calculo que ahora mismo los cuerpos que no están identificados todavía no se dan por fallecidos, sino que tienen consideración todavía de desaparecidos, ¿no? En principio, la persona que no ha sido identificada no se puede señalar como fallecida. Por tanto, tienes razón en ese sentido. Y también es importante tener en cuenta que hasta que no estén identificados todos, lo normal es que no se puedan iniciar actuaciones desde un punto de vista formal. Ya las estamos iniciando y, sobre todo, intentamos hacer ya un inicio de investigación en todos los sentidos. Pero, lógicamente, desde el punto de vista jurídico, hace falta la identificación plena y las autoridades, el Instituto Anatómico Forense, la magistrada, yo creo que con un criterio lógico, no facilita la información de algunos que puedan estar a lo mejor identificados cuando no estén el resto y todos. Obviamente tiene todo el sentido y, por tanto, creo que habrá que esperar. Yo confío en que no mucho, porque las familias realmente están en una situación de desolación y ahora mismo su preocupación, su urgencia vital es darle sepultura a sus familiares, a sus seres queridos. Precisamente esa situación de desconsuelo que ahora mismo tienen, nada puede compensar la pérdida de un ser querido, les hace también estar en una situación muy vulnerable. Por eso es tan importante contar con los servicios profesionales de un letrado como usted, en este caso, de esas dos familias, ¿no? ¿Cuáles son las mayores de las inquietudes que les han hecho llegar en las reuniones que usted ha tenido con estas dos familias? Vamos a ver, unas personas que son, por lo general, trabajadores, que tienen inexperiencia y además falta de formación y dificultad para desenvolverse en trámites legales, en papeleo, pues es lógico que necesiten un apoyo y una ayuda. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, este asunto tiene una naturaleza que a nadie se le escapa, que tiene un alcance penal absolutamente bastante claro desde nuestro punto de vista, y ahí pues obviamente hace falta ya la intervención de abogados y procuradores y todo tipo de profesionales, peritos también. En fin, ahora mismo estas personas están no solo hundidas, sino desorientadas y necesitan también ese apoyo, que es fundamental. Una vez que se identifiquen los cuerpos, lo primero será la repatriación. Es cierto que muchas de las víctimas vivían ya durante bastante tiempo en Murcia, pero tienen familia en su país de origen, ¿no? Como además es el caso. Claro, claro. En nuestro caso, hay familiares que desean repatriar el cuerpo a su país de origen y probablemente otros familiares de alguna de las otras víctimas prefieran que se quede aquí el cadáver o el cuerpo y darle sepultura aquí. Pero hay varias opciones y cada familia tendrá que optar por la que crea más adecuada.
¿Qué nacionalidades tienen las personas, las familias que se han puesto en sus manos? Nosotros tenemos ahora mismo afectados que son de Nicaragua, afectados que son de Ecuador, algunos de ellos viven aquí y otros viven en sus países de origen. Hablamos de 2 familias. ¿Cuántas personas desaparecidas tienen entre esas 2 familias ahora mismo? Bueno, en principio nosotros estamos representando a familiares de 2 de las víctimas, de las presuntas víctimas, pero vamos, que nadie ya pone en duda que hayan fallecido. A partir de ahora, como decíamos al principio, se abre ese impasse de identificación de los cuerpos y a partir de ahí ejercer la acusación directa, la acusación personal. ¿Con qué intención? Bueno, vamos a ver. Lo primero va a ser tratar de ayudar en la repatriación o en la sepultura de estas personas. E inmediatamente, lógicamente, nos personaremos como acusación particular. La intención es que se depuren todas las responsabilidades, la intención es que llegar hasta el final de este terror y obviamente tenemos que usar todos los medios legales a nuestro alcance para esclarecer absolutamente todo. Es necesario. Un acontecimiento de esta naturaleza no puede dejar con dudas y mucho menos desamparadas a las víctimas ni a sus familiares. Entonces llegaremos hasta el final de la luz. A la hora de ejercer la acusación, usted ahora mismo representa a 2 de esas familias, pero son muchas más las que hay afectadas. ¿Cuál sería el escenario mejor desde el punto de vista legal a la hora de ejercer, bueno, pues tanto el asesoramiento en primera instancia como posteriormente la acusación? ¿Estar todos incluidos dentro de un mismo círculo legal o, evidentemente, estamos en una sociedad abierta a la ley de la oferta, de la demanda, de la libertad de empleo, sí, pero ¿pueden chocar los intereses de otros afectados con los que representa usted por distinta forma de afrontar esa acusación? Ahora mismo el asunto tiene todavía una candencia que todavía no se conocen muchos extremos. Desde nuestro punto de vista, nosotros podemos representar, por supuesto, a estas 2 familias y a cualquiera de las otras. Es imprescindible un equipo multidisciplinar de abogados que además cuente con expertos en distintas materias. Y, como es natural, cualquiera de los afectados puede ser representado por el abogado, por el equipo de abogados que lo desee. En nuestro caso han llegado 2 familias y si viniera alguien más los atenderemos como es natural y no parece a priori que pueda haber ningún tipo de incompatibilidad o conflicto de intereses porque aparentemente todos tienen el mismo interés, que se esclarezcan los hechos, que se saquen a la luz a los responsables y que se llegue a las últimas consecuencias en un asunto tan triste. Las familias, evidentemente, están en el mundo, manejan redes sociales y están viendo las noticias que van saliendo de forma continua, muchas de ellas, sobre todo al principio, imprecisas. A día de hoy, y gracias a la intervención ya de abogados, tanto de defensa como de acusación, incluso por parte del Ayuntamiento, ya vamos teniendo claro un escenario que todavía sigue teniendo muchísimas vetas oscuras, ¿no? ¿Cómo asumen o cómo absorben ellos esa información? ¿Les afecta aún más al hecho ya terrible de haber perdido a sus seres queridos? Ahora mismo lo que les influye, lo que yo creo que les afecta de manera importante es no tener información. Es decir, ahora la información es muy dispersa, con cuentagotas y a veces imprecisa y contradictoria en ocasiones, que si empezó el fuego en un lado, que si empezó en otro, que si yo tengo responsabilidad o que la tiene el otro. Entonces todo esto realmente aturde y no favorece a estas personas que están sufriendo un calvario brutal. Entonces estamos deseando que se concluya la fase de identificación, que podamos tener acceso a toda la información y a partir de ahí empezar a hacer peticiones y empezar a instruir de una manera fiable y contundente este procedimiento. La policía científica ya está interviniendo, ya está actuando en el foco. Un momentito, María, enseguida.
Y estamos viendo cómo durante todos estos días las propias familias son las que se están acercando al lugar de los hechos. No sé si eso puede tener un efecto negativo en su estado de ánimo. Bueno, lo que es inevitable. Es decir, las familias no pueden evitar intentar interesarse, pedir información, es algo absolutamente necesario. Y yo entiendo que tanto policía como jueces, como obviamente los abogados que podamos representar a estas familias, intentaremos darles la información, intentaremos que por lo menos lo que haya sea fiable y claro. Dime, María. Quería preguntarle, como Pedro López Graña ya ha tenido experiencia en otros casos similares, ¿cuáles serían los plazos, ¿no?, hasta que concluyan el juicio y haya una resolución? Y otra cuestión que también es interesante, aunque obviamente lo primero es poder velar y despedir a estas víctimas, también que se haga justicia y de qué manera, por ejemplo, en forma de indemnización para todos los familiares. ¿A cuánto podría ascender esa cifra? Por un lado me pregunta María que le traslade, Pedro, los plazos aproximados en los que se moverían, gracias a su experiencia en casos relativamente parecidos, para la finalización del proceso, hasta la emisión de un juicio definitivo y evidentemente, lo decíamos al principio, ¿no?, la pérdida irreparable de un ser querido no lo va a cubrir, no lo va a pagar ni todo el oro del mundo. No la compensa nada. Efectivamente, pero más o menos las indemnizaciones en este tipo de casos, ¿por dónde pueden andar? Vamos a ver, en primer lugar, el plazo es un factor muy incierto. En cualquier procedimiento judicial es ya de dominio público que los procedimientos se alargan a veces in eternum de manera injustificada. En este caso, con mucha más razón, porque hay varios posibles responsables, es decir, múltiples presuntos responsables, hay muchas víctimas y hay muchos afectados. Todo eso siempre supone un alargamiento del proceso, que lo normal es que estemos hablando de algún año, de algunos años incluso. Por tanto, y además que no se puede precisar, es imposible, y más en un asunto de este tipo. Y en relación a las indemnizaciones, ahora mismo es una cosa absolutamente secundaria. La preocupación, pero vamos, profunda y sincera de todos los afectados es solamente que se haga justicia esclareciendo qué es lo que ocurrió, que se les den a sus familiares para darles sepultura. Y esa es la única preocupación, sinceramente. En ese sentido, es decir, en el sentido cuantitativo de la cuestión, evidentemente, lo marcará también un poco el desarrollo de la investigación y el señalamiento directo de culpables, ¿no? Primero debe haber algún responsable, luego debe haber algún responsable que sea solvente y después debe cuantificarse cada una de las indemnizaciones. Normalmente en la actualidad se cuantifican en función de unos baremos, de un baremo que suele usarse en accidentes de tráfico, pero que se ha extendido ya en la mayoría de los ámbitos jurisdiccionales. Y ese baremo tiene numerosos conceptos y requisitos y particularidades, y cada persona es diferente, es decir, no perciben siempre la misma indemnización todas las personas, varían en función de numerosos factores. De la casuística, calculo, ¿no? En este caso sí que las 13 personas probablemente estén dentro de los mismos niveles, ¿o no? Es que la indemnización no la percibe la víctima que ha fallecido, sino los familiares, y en función de las relaciones de parentesco, en función de la edad, en función de numerosos factores es cuando se van conformando esas indemnizaciones. Pero insisto, de verdad que ahora mismo eso es absolutamente una cuestión no secundaria, sino lejanísima en el tiempo y en la idea de cualquiera de los que están sufriendo este acontecimiento. Don Pedro López Graña, muchísimas gracias por atender siempre a las 7 con la misma disposición. Muchas gracias a vosotros y de nuevo a todas las familias darles el más sincero y profundo pésame y pedir
a las autoridades, al Instituto Anatómico Forense, a Policía Nacional, que se identifiquen cuanto antes los cuerpos y que puedan entregarse a las familias cuanto antes también. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. La policía, como te contaba ayer, María, que ha terminado de recabar las pruebas de ADN para poder cotejarlo con los cuerpos. Ya estamos a la espera del resultado definitivo de la identificación de los cuerpos que faltan todavía por hacerse. Muchas gracias, Bayona. Gracias a Pedro López Graña por atendernos en primicia aquí en Las 7 en Quédate